Y bienvenidos a Economía Especial Elecciones de Conversaciones. Alfonso Pratgay, gracias por venir. Gracias a vos, José, por tenerme en el ciclo. Bueno, tenemos al referente económico de Cambiemos. ¿Cuál es el principal problema económico que viene y cómo lo resolverías? El principal problema económico, social, político, institucional es la pobreza. Es inaceptable que en Argentina, que es una fuente casi inagotable de alimentos, haya 12 millones de personas que no tienen lo necesario para vivir, que haya chicos que se mueren de hambre, ¿no? Entonces todo lo que uno puede plantear desde la economía es simplemente una herramienta, un engranaje que apunta a esa dirección. Que nos animemos como sociedad a bajar la pobreza a cero, ¿no? ¿Cómo se combate la pobreza o cómo se soluciona? Bueno, se ayuda a los que están debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y se ayuda de diferentes maneras. Se ayuda con una estrategia de desarrollo, se ayuda con una política social, no solamente que les alivie el mal pasar, sino que los acompañe al trabajo digno, ¿no? Se ayuda con políticas tributarias específicas que alivianen la carga al que menos tiene y que en todo caso concentren la carga en el que más tiene. Se ayudan con políticas de Estado que permitan crecer a lo largo del tiempo y se ayudan también con otras cuestiones como el combate al narcotráfico, que afecta mucho más a los pobres que al resto de la sociedad, con una seguridad que esté donde tiene que estar, ¿no? Salud, educación, estas cosas que no pican tanto en la campaña pero que son tan centrales, ¿no? Que han hecho que otras naciones comparables con Argentina hayan resuelto este problema que nosotros por alguna razón no resolvemos, ¿no? El cepo al dólar es para la clase media uno de los temas de la agenda principal. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que es el más fácil de todos. Se soluciona, como decía Carlitos Balá, haciéndolo, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Y la verdad que todos los errores que cometió Kicillof, desde que es Kicillof, y sobre todo en los últimos días o en las últimas semanas, ayudan a poner con mayor claridad la situación. Un banco central que pierde 100 millones de dólares por día, que en un mes como este, en octubre, va a terminar perdiendo 7.000 millones de dólares, porque hay que agregarle el pago de la deuda, es un banco central al que claramente no le cae bien el cepo, ¿no? O sea, la estrategia del cepo es quedarse sin reservas de a poco. Lo que nosotros planteamos es abrir el cepo para que vengan los dólares que tendrían que haber venido y que nunca vinieron por el cepo. Y esos dólares son fundamentalmente los dólares comerciales. Desde que hay cepo han caído las exportaciones, están fundidas las economías regionales. Ustedes tuvieron un panel hace poco en ese sentido. Lo que hay que hacer es promover al sector que genera las divisas a que generen las divisas, tan sencillo como eso. Tarifas, otro de los temas de la agenda que viene. ¿Cuánto tienen que aumentar y por qué? Depende de cada sector, digamos, ¿no? Depende mucho si miras gas, si miras luz, si miras transporte. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en transporte y creo que hay que empezar a corregir los subsidios que inexplicablemente le dio este gobierno a los que más tenemos, ¿no? Y me incluyo en eso. Hay un estudio de los economistas de Scioli, de la provincia de Buenos Aires, que calculan la incidencia distributiva de la estrategia que ha tenido el gobierno, estrategia, digo yo, haragana, de subsidiar a todos, ¿no? No hay ningún país del mundo que decida que una política de subsidio se tiene que aplicar al 100% de la población. Deja de ser un subsidio, deja de ser una prerrogativa para los que menos tienen, ¿no? Y en el caso de Argentina, y este no es un estudio de la oposición, sino que es un estudio del equipo de los economistas de Scioli, se demuestra, y hay otros estudios que andan en esa dirección, que la mitad de lo que se gasta hoy en subsidios, para no aumentar las tarifas, ¿no? En subsidios en Argentina, va al bolsillo del 30% más rico de la población. Entonces lo que hay que hacer es cambiar eso. Hay que, en vez de subsidiar a la empresa, de manera tal de que subsidiamos a todos, hay que subsidiar al usuario, consumidor o pequeña empresa que lo necesita. Hay que enfocar ese subsidio tiene que estar aprobado por el Congreso y hay que dejar de subsidiar a los que nunca tendrían que haber sido subsidiados, ¿no? Un ejemplo extremo de esto, José, es Aerolíneas. El 86% del déficit anual de Aerolíneas, esos 3.000 millones de pesos que vimos en la campaña, termina en el bolsillo del 10% más rico de la población. O sea, ¿cuál es la lógica progresista en esa? Ninguna. ¿Fondos buitre hay que acordar con el nuevo gobierno? Sí, hay que acordar con la justicia de los Estados Unidos, que fue la que elegimos y la que eligió Néstor Kirchner y Roberto Labaña para negociar la deuda, ¿no? Entonces hay que ponerse al día no tanto con los buitres, sino hay que ponerse al día con la justicia que nosotros elegimos, porque solamente removiendo ese obstáculo vamos a poder volver
al mercado, ¿no? Otra de las farsas ha sido esta cuestión del desendeudamiento. El desendeudamiento es porque no tengo acceso al mercado y no tengo crédito, pago en efectivo lo que podría pagar financiado y como me voy quedando sin reservas, uso las reservas que podría usar para la producción, las uso para el pago a los bonistas externos. Eso tampoco es progresismo. Nosotros lo que decimos es, hay que resolver este tema y hay que resolverlo empezando por un lugar donde este gobierno nunca desafió, que fue la sentencia de Griesa. La sentencia de Griesa, que no fue revisada por la Cámara ni por la Corte, porque no fue siquiera evaluada. La Cámara dijo, bueno, apoyo el fallo de Griesa en lo sustancioso, que fue la cláusula pari passu, pero la fórmula que la fije Griesa. O sea que nadie le discutió la fórmula de Griesa. Y en esa fórmula, más de la mitad de lo que nos piden, José, más de la mitad, el 60 y pico %, son intereses punitorios. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo que primero que hay que hacer es rajar a los abogados de Argentina que no han funcionado, sentarse con el mediador, presentar un escrito a Griesa y decirle, mire señor, yo quiero pagar, pero no voy a pagar esta factura de intereses porque no sé de dónde sale. Y ahí, desde esa dureza, finalmente sí sentarse con el que esté del otro lado, ¿no? ¿Cómo se reconquista la inversión? Prometiendo lo que se puede cumplir y cumpliendo lo que se prometió. Hay que tener una estrategia no de crecimiento sino de desarrollo. En el gobierno de Cambiemos vamos a tener el foco puesto en dos pilares centrales del desarrollo. Uno es la educación, capital humano, y otro es la inversión en infraestructura, en el capital, si se quiere, más duro. Y con esos dos parámetros apostar a la Argentina del futuro. Si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, la inversión, lo decía el general, ¿no? El capital es cobarde. El capital, cuando vea que Argentina deja de hacer las pavadas que hizo durante los últimos 10 años y empieza a poner al norte realmente en el desarrollo y realmente en las políticas sociales que van a lograr la inclusión, yo creo que eso va a generar las oportunidades. Hoy Argentina es una tierra de oportunidades, pero con un vidrio, con un prisma que no te deja atravesar esa oportunidad, que es el gobierno del kirchnerismo. ¿Qué sectores van a ser prioritarios y cuáles no de un eventual gobierno de Cambiemos? Nosotros vamos a poner el foco en acompañar los sectores que tienen una ventaja comparativa y en ayudar a aquellos sectores que tienen la potencialidad de transformarse en sectores que empujan el crecimiento, pero que van a necesitar un apoyo por parte del Estado, ¿no? Las ventajas comparativas argentinas sabemos que están en el campo, sabemos que están en aquellos sectores con mano de obra calificada, como el software, digamos, y todo lo que tenga que ver con la innovación, ¿no? Me parece que vamos a la era de la comunicación y del conocimiento, y en ese sentido creo que Argentina se puede transformar en una especie de polo de atracción en la región para fomentar esos sectores. Nosotros vamos a promover siempre a través y cruzando todos los sectores, el foco va a estar siempre puesto en el pequeño y mediano productor. Esto todavía lo tenemos que discutir, es una idea mía, aprovecho para tirarla sobre la mesa, pero creo que el próximo gobierno tiene que tener un ministerio PYME. En el gabinete yo quisiera que haya un representante de las pymes que está evaluando todas las políticas desde esa perspectiva, porque las pymes hoy en Argentina emplean prácticamente al 80% de los asalariados de Argentina están en alguna pyme. Entonces, creo que hay que poner el foco ahí. Países como Canadá, como Italia, han logrado desarrollar sus economías a partir de un apoyo a las pymes, ¿no? ¿Qué hizo